Esto es ¿Y ahora qué? Un podcast de Fundación ICBC para explorar el fascinante cruce entre la inteligencia artificial, la educación y los negocios. Conversamos con expertos, emprendedores y educadores para desentrañar tendencias, aplicaciones prácticas y el impacto de esta tecnología que ya está moldeando nuestro futuro. ¿Qué hacemos ahora con este presente que nos desafía y nos inspira? Acompáñanos a descubrirlo juntos. Gracias por sumarte a esta conversación sobre inteligencia artificial, educación y negocios. Soy Natalia Zacarías y hoy nos acompaña Víctor Bolman. Víctor Bolman es licenciado en Economía por la Universidad de París I, Panthéon-Sorbonne. Obtuvo su maestría en la Universidad de Georgetown y es doctor en Educación por la Universidad de San Andrés. Actualmente es el director del Observatorio Argentinos por la Educación. Gracias, Víctor, por acompañarnos hoy. Gracias, Nati. Un gusto poder estar en este podcast de Fundación ICBC. Como sabés, en este podcast nos fascinan los datos. Cómo se generan o cómo generamos datos, quiénes cuidan los datos, cómo un dato se transforma en información para la toma de decisiones. Por eso, esta conversación con vos no puede escapar de este tema. Tenemos que aprovechar todo tu conocimiento alrededor de esto, pero poniéndole un foco en la educación. Contanos, Víctor, ¿para qué sirven los datos en educación? ¿Cómo se producen? Bueno, en Argentinos por la Educación lo que decimos es lo que no se mide no se mejora. Y eso, por supuesto, se puede aplicar a diferentes aspectos de la vida, a la salud. Hoy medimos muchos aspectos de nuestra salud con un reloj que nos mide las pulsaciones, el ejercicio que hacemos. Esto también se puede aplicar al transporte, esto se puede aplicar a la economía, a las empresas. En educación, medir para mejorar es algo fundamental y desde hace varias décadas en Argentina venimos midiendo muchos aspectos del sistema educativo. Lo que empezó a pasar hace menos años es la publicación de esos datos. O sea, Argentina, para que te des una idea, tenía una cobertura prácticamente universal del nivel primario ya desde el siglo pasado. Sin embargo, logramos recién en este siglo tener altas tasas de cobertura en el nivel secundario y en el nivel inicial. Datos como salarios docentes, datos sobre ausentismo, datos sobre abandono escolar, datos sobre pruebas de aprendizaje, muchos de esos datos son mucho más recientes en términos de estadística educativa. Siempre se le pagó a los docentes, pero no necesariamente había un registro y publicación de esos datos. Los docentes tomaron pruebas durante años. Sin embargo, las pruebas estandarizadas es algo que empezó a popularizarse en Argentina hace unos 30 años. Argentina participa de las pruebas PISA, de las pruebas ERCE, de la UNESCO, también prácticamente desde el principio. Las primeras pruebas de UNESCO que se tomaron en Argentina son del 97, la primera vez que se hicieron en América Latina. Las primeras pruebas PISA son del año 2000 y Argentina fue de los países pioneros en ese sentido. Entonces, el sistema educativo recolecta datos todo el tiempo. Sin embargo, es hace menos tiempo que se sistematizan y se procesan y se publican esos datos. Si querés, para mirar el lado medio, el vaso medio lleno, se publican cada vez más datos. Sin embargo, no se podrían publicar y generar también muchos más datos. Por ejemplo, ¿qué escuelas en este momento están abiertas y o cerradas en el país? No lo sabemos. ¿Qué niños están en este momento en la escuela en el país? No lo sabemos. Tampoco sabemos la periodicidad con la que los chicos faltan. Algunas provincias sí, otras provincias no, pero no existe, digamos, un tablero de control en tiempo real del sistema educativo. Las pruebas de aprendizaje estandarizadas, que son las pruebas que se toman al final de la primaria o al final de la secundaria, en Argentina se hacen desde mediados de los 90, cuando se llamaban Operativos Nacionales de Evaluación. Ese ritmo, digamos, de evaluación fue cambiando a lo largo de estas últimas 3 décadas. Entonces, por un lado, parece como una política educativa que se mantuvo, la de sistemas de información y de evaluación, durante 3 décadas, atravesando gobiernos de distintos colores, de diferentes periodos de la Argentina. Sin embargo, no tenemos hoy una periodicidad institucionalizada que diga todos los años, por ejemplo, todos los años pares evaluamos a la primaria, todos los años impares evaluamos a la secundaria. Eso va cambiando, eso fue por momentos anual, por momentos cada 2 años, por momentos cada 3 años. En algunos momentos se evaluó lengua y matemática, en otros también sociales y naturales. Entonces,
Hay mucho todavía por mejorar en este sentido. Desde Argentinos por la Educación lo que hacemos es trabajar siempre con datos públicos. Para nosotros es muy importante la transparencia de los datos, o sea, que los gobiernos publiquen bases de datos anonimizadas, por supuesto, en el marco de la ley, para que investigadores, académicos, especialistas podamos analizar esos datos, publicar esos datos y que se hable cada vez más de educación en base a evidencia. Para que te des una idea, algunos datos de la educación argentina. Las últimas pruebas del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, son las pruebas ERCE que realiza la UNESCO, mostraban en el año 2019 que 1 de cada 2 chicos no logra los niveles básicos de comprensión lectora en tercer grado. Recientemente se publicaron estos resultados actualizados, estamos prácticamente en el 40% de niños que están en ese nivel, o sea, todavía el drama es muy acuciante. Estamos hablando de niños de tercer grado, tienen 9, 10 años y ya tenés, en términos generales, 1 de cada 2 que no entiende lo que lee. Entonces, todo lo que le espera a ese chico o esa chica en lo que sigue en la escolaridad es súper difícil. No comprende lo que lee, no es que no entiende todavía la fotosíntesis en tercer grado. Entonces, cuando tenga que aprender la fotosíntesis, cuando tenga que aprender problemas de matemática un poquito más complejos, cuando tenga que hacer derivadas integrales más adelante, es muy difícil que los pueda hacer si en tercer grado no logra los niveles básicos de comprensión lectora. Cuando miramos el final de la secundaria, si nosotros calculamos de cada 100 chicos que arranca la primaria, cuántos terminan la secundaria sabiendo lo que tienen que saber y en el tiempo que tienen que llegar, o sea, tenés 12 años, ¿no? De primer grado hasta el último de la primaria tenés 7 o 6 grados, según la provincia, y en la secundaria tenés 5 o 6, también según la provincia. En total te da 12, 7 más 5 o 6 más 6. De cada 100 chicos de primaria, ¿cuántos llegan al final de la secundaria en esos 12 años? Y sabiendo lo que tienen que saber en lengua y en matemática, según las pruebas a aprender, te da 13%. 10% para rendir. No hay diferencia ahí que no nos alarme. Tenés 1 de cada 10 de los que arranca que termina, entre comillas, en tiempo y forma. Tenés 90 que se quedan en el camino, ya sea porque abandonan o porque terminan la secundaria en tiempo, pero no saben lo que tienen que saber al final de la secundaria. Y eso, por supuesto, presenta desafíos para lo que siguen esos chicos. La continuidad del mercado laboral, la continuidad en estudios superiores. Pero esos problemas que vemos al final de la secundaria son muy difíciles de arreglar si no arreglamos los aprendizajes fundamentales y si no ponemos foco en que entiendan lo que lean. Entonces, desde Argentinos por la Educación, parte de lo que hacemos, para resumir, es, por un lado, los datos, y ahí mi rol principal es, con el equipo de datos, cada 2 semanas publicamos informes sobre distintos temas del sistema educativo. Con esos datos logramos instalar el tema en la agenda mediática, o sea, esos datos los publicamos en informes, muchas veces los periodistas levantan esos informes y publican notas en sus artículos periodísticos. En nuestra área de movilización social genera, digamos, campañas de movilización social o de demanda social. Ahí está el hashtag que entiendan lo que lean, que logramos por tercera vez, digamos, en este año ser trending topic el día que lanzamos la campaña, con más de 200 personalidades, desde Ricardo Darín hasta Moria Kazán, publicando, digamos, el hashtag en sus redes sociales. Y tenemos una tercera área que se llama acuerdos, relaciones gubernamentales, trabajando con la política para que esto se implemente, porque parte de lo que hace Argentinos por la Educación es incidencia en la política pública. Entonces creemos que con este modelo de datos, campañas y acuerdos podemos incidir en la política pública argentina y lograr, digamos, mejores resultados en términos de aprendizajes, de trayectorias, de formación docente y otros temas que vamos identificando de la agenda educativa. Claramente la llegada de Argentinos por la Educación y específicamente del Observatorio de Argentinos por la Educación que vos dirigís tiene un rol fundamental en nuestro país a la hora de impulsar esta agenda pública que estás mencionando. La verdad es que había un vacío que ustedes supieron llenar de contenido, de significación,
desde el ámbito educativo se valora especialmente toda la información que se genera, porque como bien decís, no estamos hablando de datos, sino de, a partir de datos, construir información relevante para la toma de decisiones. Hay también ahí un trabajo enorme en términos de posicionamiento de agenda pública y de conmover también a las familias, a la sociedad civil, que se ponga la camiseta de la educación, que es lo que muchas veces nos parece que está faltando, ¿no? ¿Qué nos podés o anticipar o contar de cuáles son los temas que se vienen o los temas que hoy más están preocupando, más allá de, por supuesto, la campaña No entienden lo que leen, que es la problemática que hoy más nos invade, nos atraviesa, nos hace repreguntarnos acerca de las oportunidades de aprendizaje reales de cada uno de estos chicos que están en el sistema educativo? Entonces digo, bueno, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué temas hoy los están preocupando e interesa que empiecen a aparecer en la agenda pública? Mira, el año pasado publicamos lo que llamamos el Acuerdo por la Educación. Trabajamos durante 2 años por debajo del radar, digamos. O sea, por un lado, Argentinos por la Educación tiene una dimensión muy pública. Aparecemos en los diarios, tenemos mucha presencia mediática y, como decís, digamos, en la medida que podemos, logramos instalar temas en la agenda pública y al mismo tiempo trabajamos mucho, digamos, por debajo del radar. Y durante los años previos a la campaña electoral y digamos, el año pasado y el anterior, 2023 y 2024, lo que nos pareció era que era momento de tener una agenda estratégica del sistema educativo argentino sobre la cual íbamos a trabajar desde Argentinos por la Educación. Y creamos lo que finalmente se llamó Acuerdo por la Educación. Lo que hicimos fueron, primero, 200 entrevistas con líderes políticos, sindicales, empresariales, docentes, directores, ONGs, para identificar 10 prioridades de la agenda educativa argentina, que son, para resumirte, a nivel de los niveles obligatorios, la cobertura con calidad del nivel inicial, el tema de los aprendizajes fundamentales en la primaria y trayectorias con calidad en la secundaria. Después, algunas urgencias, digamos, en términos del gobierno de la educación, el financiamiento educativo, la relación entre la nación y las provincias, sistemas de información, carrera, formación, salario docente. Y también, desde el lado de las escuelas, el tema de las condiciones para la escolaridad, infraestructura, tecnología, el tema de los contenidos del currículum y el tema del liderazgo escolar. Esos 10 temas los trabajamos en mesas específicas con especialistas de esos temas. Entonces, para, por ejemplo, financiamiento educativo, hicimos varias reuniones cerradas en nuestra oficina con 5, 6, 10 especialistas de financiamiento educativo de diferentes partidos políticos, de diferentes roles dentro de la gestión educativa a lo largo de los últimos, digamos, 30 años, para tratar de ponernos de acuerdo en cuáles son específicamente las prioridades del financiamiento educativo en ese caso y cuáles podrían ser recomendaciones de política pública. Ese documento, donde, digamos, participaron personas desde Juan Liach, que fue ministro de Educación en la época de la Rúa, Mariano Narodowski, ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, también Nicolás Trota, también Daniel Filmus, Luana Volnovich, o sea, en términos de pluralidad política muy amplia. Ese documento lo publicamos el año pasado y estamos trabajando en Argentinos por la Educación en la prioridad ahora de los aprendizajes fundamentales. Pero el resto, digamos, de los 9 temas para nosotros son fundamentales. Estamos poniendo foco por ahora en el tema de aprendizajes fundamentales, pero sabemos que el resto de los temas son importantes y en algún punto la agenda de informes que tenemos trata de reflejar esos 10 temas. Entonces, desde la organización ordena la conversación y la agenda pública en términos de cuáles son las 10 prioridades para el sistema educativo argentino. Sabemos que los aprendizajes fundamentales no son lo único, que entiendan lo que lean fue algo que funcionó muy bien y que creemos que hay que seguir, digamos, impulsando, porque no puede ser que 40% de los chicos no entiendan lo que lean en Argentina. Porque no lo hemos resuelto. Porque lo hemos priorizado, hemos puesto la lupa ahí, pero no lo hemos resuelto. Exacto.
Pero sabemos que eso no es lo único, por supuesto. Los resultados en matemáticas son peores que en comprensión lectora. Los desafíos en términos de carrera, formación, salario docente son también muy importantes. Digamos, Argentina tiene muchísimos problemas. Nos pareció que había que empezar por uno muy fundamental, que en un país donde logramos cobertura, como decíamos, de primaria, pioneros en América Latina. Pioneros absolutos en la región, y al día de hoy todavía nuestro sistema educativo se lo mira con esa impronta. Sí, pero los datos te muestran que en el 97 Argentina, en las pruebas de UNESCO, era el segundo mejor país de América Latina después de Cuba. Las últimas pruebas de UNESCO te muestran que Argentina cayó al puesto número 10. Y países vecinos como Colombia, como Perú, como Brasil, como México, nos van pasando por arriba. En las pruebas PISA, Perú todavía está por abajo de Argentina, pero quizás en las próximas ya esté por encima de Argentina. El tercil más rico de los chicos que rinde PISA en Argentina tiene un puntaje parecido al tercil más pobre de España. Entonces, esto no es solamente un problema de las clases más bajas de Argentina, es un problema generalizado, el de la crisis educativa en Argentina. No hay una cuestión de los ricos se salvan porque van a las escuelas de élite. No se salva a nadie, nos estás diciendo. Acá hay un problema que es de la sociedad. Que entiendan lo que lean, fue un hashtag exitoso, pero más allá de del éxito mediático, logramos un poquito la historia de la campaña de alfabetización que muestra un poco el modelo de Argentinos por la Educación. Publicamos un informe mostrando el 46% de los chicos no logra los niveles básicos de comprensión lectora en Argentina. Es un porcentaje parecido al de El Salvador, para que te des una idea. O sea, Perú tiene 25% en ese nivel. A partir de ese dato generamos la campaña. A partir de la campaña generamos, en el medio de la campaña electoral a presidentes, compromisos con 6 precandidatos a presidente. Desde la izquierda hasta el candidato liberal libertario. Digamos, firmamos esto junto a 200 organizaciones que conformamos la campaña nacional por la alfabetización. Le solicitamos a Grabois, a Rodríguez Larreta, a Schiaretti, a Patricia Bullrich, a Massa y a Milei que firmaran, y efectivamente lo firmaron, un compromiso por la alfabetización en el cual se comprometían a que en el caso de ser presidentes iban a priorizar el tema de la alfabetización haciendo, digamos, un plan, asignar recursos y publicar resultados. Argentina no publicaba resultados de tercer grado desde el año 2016 con pruebas nacionales. Teníamos las pruebas de UNESCO de 2019, pero no era algo que hubiera levantado alarmas en 2016 cuando ya tenías muchos indicios de la crisis en tercer grado. Una vez que ganó Milei, vía Carlos Torrendel, el secretario de Educación, se puso en marcha, digamos, se hizo efectivo ese compromiso porque en el primer Consejo Federal, que es el ámbito donde se reúne el ministro o el secretario de Educación Nacional con los 24 ministros provinciales, se decidió priorizar la alfabetización inicial como un norte para todo el país, y ahí también tuvimos un rol en el sentido de que antes habíamos firmado compromisos con 18 gobernadores, pero lograr ese acuerdo unánime con 24 provincias y el gobierno nacional, todos de colores partidarios distintos, sí, en una prioridad fue algo muy único. Y el año pasado se aprobó un programa de financiamiento del Banco Mundial y del BID conjunto sobre el tema de aprendizajes fundamentales por un total de prácticamente 2.500 millones de dólares a lo largo de varios años. Entonces, desde Argentinos por la Educación lo que vemos es que esta manera de hacer incidencia a partir de datos, campañas y acuerdos políticos genera finalmente una política pública muy importante, que por supuesto todavía no sabemos los resultados, porque tenemos resultados de aprender, se hicieron las pruebas de aprender de tercer grado el año pasado, muestran todavía que tenés prácticamente la mitad de los chicos por debajo de los niveles esperados,
muestran que el 10% de los chicos de tercer grado son prácticamente analfabetos. Entonces todavía la urgencia está ahí, no podemos soltar ese tema, pero sabemos que ese tema también requiere el apoyo de otras prioridades, como mejorar la formación docente, mejorar temas de infraestructura, hacer énfasis en otros temas de la agenda educativa para que mejore el sistema educativo en su conjunto. Pero ahí tenemos un caso muy único de cómo desde la incidencia logramos priorizar la alfabetización en Argentina y por supuesto ahora nosotros estamos monitoreando la implementación de planes jurisdiccionales y Plan Nacional de Evaluación y de alfabetización inicial y también muy atentos a los resultados, que es, como volvíamos al principio del podcast, esto, lo que no se mide no se mejora. Para nosotros es fundamental que sigamos evaluando, que el sistema educativo siga poniendo, digamos, recursos, esfuerzo, formación, libros, etcétera, para que mejoren esos resultados y ojalá dentro de pocos años veamos que los resultados de Argentina se revierten y que volvemos a ser en algún punto un faro para la región. Gracias, Víctor, por esta conversación. Nos dejás abiertos muchos temas vinculados a sistemas de información dentro de nuestro país, el federalismo educativo y cómo a veces cada uno desde su lugar entiende una parte de la educación o qué está sucediendo en las escuelas. Cada uno tiene su microclima, su pequeño espacio, en nuestros casos urbano, en el medio de una gran ciudad y sin embargo somos un país muy heterogéneo, muy diverso, donde se están construyendo todos los días oportunidades de aprendizaje muy diversas también y muy desiguales, ¿no? Y creo que en ese sentido que nos traigas esta preocupación, pero también un camino a recorrer para modificar las cosas es lo que nos impulsa a seguir pensando en estos temas. ¿Por qué? Porque además estamos en el medio de un mundo, un globo, un planeta Tierra donde la competencia es global. Cuando pensamos en los resultados en otros países, en la situación de otros países, es porque también nuestros estudiantes, nuestros egresados hoy compiten con el mundo y tenemos que estar mirando todo el tiempo en qué situación estamos y qué les estamos brindando desde esto que es una educación obligatoria. A quienes nos están escuchando, súmense a la conversación, compartan, comenten, sean parte de ¿Y ahora qué?